Temporada de Narcisos. Escrito por Josephine Himes. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 2. La flor de la esperanza. Episodio 1. Perezosamente abrió la tapa del piano. Con una mano tocó unas cuantas notas al azar. Con la otra mano sostenía su habitual taza de té. El peculiar aroma de la infusión oscura lo relajó, penetrando por su nariz. Nada mejor para comenzar el día, pensó, mientras tomaba su primer sorbo. El joven se sentó tranquilamente en su sillón favorito, su antiguo sillón azul Queen Anne Chesterfield, que mantenía cerca de la ventana. Sus ojos vagaron por la habitación solitaria. Afuera, una lluvia de verano bañaba la ciudad. El estribillo, ritmo de las gotas de lluvia que caían sobre el pavimento, levantaban su voz como una canción de cuna, haciendo del día un domingo perfecto para pensar. Esto era precisamente lo que había estado haciendo durante toda la noche, desde que había despertado otra vez con la lluvia mañanera. Simplemente no podía dejar de pensar en la carta de Candy. Ella había escrito una carta mucho más larga en comparación con la suya, pero también había sido lo suficientemente astuta como para comunicar menos. Ella había pasado por alto completamente lo que él le había dado a entender en su carta anterior. Aquella simple frase ideada para hacerle saber que su corazón seguía estando inamovible. Ella simplemente se había limitado a ignorarla. O quizás no lo había entendido. «Eres una criatura extraña, Candy», dijo en voz alta. «Me dirijo a ti después de 10 años de este silencio insoportable. En lugar de acusarme por mi negligencia, como debía haber sido, me ofreces una disculpa por no haber estado en contacto conmigo. Como si hubiera sido tu culpa que perdiéramos comunicación. Después de decirte que había planeado deliberadamente acercarme a ti, después de un tiempo oportuno, y tú solo balbuceas sobre tu vida en el campo. Pero no me vas a desanimar, Tarzán Pecosa, si es que esa fue tu intención», adquirió, levantando una de sus cejas, «porque verás que por lo menos fuiste lo suficientemente amable para decirme una cosa pequeña que necesitaba saber con mayor urgencia». Después se levantó del sillón y se acercó a la ventana, llevando consigo la taza de té. «¿Te estás encaminando a ser una solterona?», dijo citando las palabras de Candy. «No, si puedo intervenir, señorita Andley». Por primera vez en una década, Terence G. Granchester sintió que estaba volviendo a ser el mismo de antes. Episodio 2. Ojalá el verano pudiera durar para siempre, pensó Annie Cornwell, mientras tomaba la tibia brisa de la tarde en su jardín. A sus pies, el pequeño Alistair Cornwell estaba jugando con sus coches de juguete, mientras hacía ruidos de motor con su boca. La joven bajó la vista para checar otra vez a su hijo. Una tierna sonrisa cruzó sus labios con orgullo maternal. En su mesa, un pequeño lote de cartas esperaban en silencio. Una taza de té de jazmín le hacían compañía. Annie seguía siendo la misma joven dentro del cuerpo de una mujer sofisticada, sintiéndose tranquila entre los helechos y las orquídeas de la Casa Verde. Era su refugio personal para meditar, un escondite de su vida social, por lo general ocupada, un lugar secreto donde se podía respirar sin la presión de su estatus.
la joven se apartó un fugitivo mechón de cabello negro. Una vez más se preguntó si alguna vez tendría el valor para cortárselo. Todo el mundo parecía muy dispuesto a seguir la nueva moda de aquellos días, a excepción de las viudas, como la señora Elroy. Por supuesto, sabía que su pelo lacio era perfecto para su estilo. Le parecía que estaría deslumbrante con él. Sin embargo, dos consideraciones la habían mantenido con su melena larga. Una de ellas fue la desaprobación de su madre hacia ese tipo de corte, y la otra era el efecto de su largo cabello tenía en su marido todas las noches, cuando se desprendía de su habitual moño. Annie se echó a reír interiormente por su frívola indecisión. El cabello de Candy se ve muy bien así, pensó. Sus rizos naturales son perfectos para el corte, al estilo Mary Pickford. Pero Annie sabía que Candy se había cortado la melena únicamente por practicidad. Ella no se mentalizaba en la moda, ni le importaba que le importara a nadie. Esa idea llevó a la mente de Annie otra vez la cuestión que le había estado preocupando en los últimos tiempos: el estado de soltería de Candy. Annie había tenido suerte de muchas maneras. La madurez y la experiencia le habían hecho reconocer que en los momentos más cruciales de su vida, exactamente cuando las cosas habían salido mal para ella, había sido Candy quien había intervenido para salvarla de alguna manera u otra, mientras que Candy había sacrificado su propio bienestar por el bien de Annie. Le había tomado muchos años a Annie corresponderle con la misma bondad. Annie no estaba orgullosa de sí misma en ese tiempo, pero estaba profundamente agradecida con Candy por todo lo que había hecho por ella. Incluso su matrimonio había sido creado por Candy desde los días de su juventud. Si no hubiera tenido a Candy a su lado, ella no hubiera rechazado a Archibald. Annie no se hubiera casado con ese hombre maravilloso y tierno que ahora la adoraba. Por lo tanto, siendo la criatura de más suerte, Annie sería el instrumento para conquistar la misma felicidad para su amiga de la infancia. Desafortunadamente para ella, durante años, Candy se había mostrado renuente a cooperar en los intentos de Annie para emparejarla con alguien. Conforme pasaba el tiempo y la joven Ruby insistía en vivir aislada entre las montañas, Annie se sentía desesperada. Algunas veces pensaba que nunca podría corresponderle a Candy como se merecía. ¿Por qué tan pensativa, mi amor?, susurró una voz masculina cerca de su oído, tomándola por sorpresa. Annie levantó los ojos para encontrarse con los ojos avellana de su esposo, que la miraba con un brillo acogedor. Sus labios se unieron en un breve pero tierno beso, aún jugando en el suelo. Un pequeño Alistair se rió al contemplar el despliegue del efecto de su padre. «Alistair, ¿cómo está mi pequeño hijo?», Archie preguntó levantándolo con un gesto cariñoso. «Juega, papá, juega». El niño de 3 años lo invitaba a reír un poco más. Por un momento furtivo, algo en el rostro del niño, que Archie no podía definir, le recordó otro rostro del pasado. Tal vez había sido su sonrisa o el brillo de sus oscuros ojos inocentes, que le evocaron recuerdos inolvidables de su hermano. Archie sintió una punzada repentina en su corazón, que le urgió a abrazar a su hijo más fuerte contra su pecho. «Claro, amigo, voy a jugar contigo». Por un momento, la familia cayó en un cómodo silencio, mientras el padre se sentaba en el suelo a jugar con su hijo. Un carrito azul cobalto, modelo Ford T, se convirtió en la estrella del juego por un momento. La madre permaneció en su mesa con su té y sus cartas.
¿Alguna buena noticia?, preguntó el joven al cabo de un rato, admirando la vista de su esposa vestida con una blusa lavanda y una falda larga color blanco. Le encantaba cómo la blusa revelaba sus brazos delgados. Candy todavía sigue ocupada con los carpinteros y plomeros. Annie respondió con un dejo de fastidio en su voz. Compadezco a los pobres hombres por tener tan formidable supervisor como jefe, dijo riendo, imaginándose a su prima ordenando sin temor a los hombres que le doblaban la edad. ¿Querrás decir supervisora?, corrigió Annie. No, cariño, elegí muy bien mis palabras, bromeó Archie. Ah, dijo Annie haciendo pucheros. ¿Es eso lo que te preocupa?, preguntó Archie, adivinando la razón del ensimismamiento de su esposa. Bueno, de cierto modo, sí. Candy se niega a socializar como debería. Ella tiene que salir y conocer gente en Chicago, en lugar de enterrarse en la colina de Pony. ¿Estás bromeando? Candy ha estado viajando mucho últimamente. Creo que va a viajar un poco más antes de que se acabe el año. Oh, Archie, no es eso lo que quiero decir. Lo único que hace es visitar a los benefactores del hogar de Pony. No veo la razón para que se esfuerce tanto cuando tú y Albert podrían darle todo el dinero necesario. Bueno, tú sabes que la señorita tiene sus propias reglas. Fue idea suya establecer un límite en nuestras contribuciones con el fin de permitir a otros cooperar con la causa, dijo Archie. Debes saber que Candy siempre le ha gustado hacer las cosas por su cuenta. Supongo que depender totalmente de la posición de nuestra familia la hacía sentirse incómoda. Tenemos que respetar eso. Es una tontería. Ella debería venir a pasar con nosotros una temporada en lugar de ir a visitar a todas esas personas. La mayoría de los hombres están casados o son demasiado viejos. No, eso no servirá de nada, se quejó amargamente. Annie, ¿hasta cuándo vas a dejar de jugar a la casamentera con Candy?, preguntó Archie cruzando los brazos sobre su pecho. Hasta que encuentre al hombre que la haga feliz como se lo merece, Archie, respondió Annie con una determinación inusual en ella. Candy no necesita de un hombre para ser feliz, Annie. Con los años ha empezado a creer que ella no está hecha para el matrimonio, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo necesitas para comprender que su espíritu es libre? Hizo una pausa para encontrar la mejor palabra, como el viento. Me pregunto si habrá un hombre sobre esta tierra con el poder de atrapar el viento con sus propias manos. Archie concluyó, y en su voz hubo un dejo de nostalgia. Archie, no digas eso. Desearía poder verla bien establecida. La conozco mejor que tú y sé que podría lograrlo. Estoy segura que necesita ser amada como cualquier otra mujer. Una involuntaria lágrima rodó por la mejilla de Annie. Vamos, cielo. Archie animó a su esposa. No llores así. Y si la visitamos, tal vez te sientas mejor si la ves antes de lo planeado. Y quién sabe, tal vez puedas convencerla de que asista a una de tus fiestas de té. ¿Qué piensas de eso, Annie sonrió entre lágrimas, mientras Archie tomaba su mano en señal de apoyo. El pequeño Sir se había quedado dormido con los brazos de su padre, en los brazos de su padre. En sus manitas aún sostenía el carrito azul cobalto, ignorando las inevitables dificultades de la vida. Capítulo 2. Episodio 3. Ahora, aquí está la señorita Fanny Breeze cantando a Rosa, la de segunda mano, dijo el locutor de la radio. De inmediato la voz en tono alto de una mujer invadió la casa. La canción rítmica y alegre contaba la historia de una joven cuyo padre tenía una tienda de segunda mano. Por lo tanto, se quejaba por no tener cosas nuevas. Los versos graciosos
rápidamente dibujaron sonrisas en los rostros de los trabajadores. Incluso uno de ellos se unió a cantar en el estribillo. Rizos de segunda mano. Estoy usando perlas de segunda mano. Nunca he usado algo nuevo. Todo el mundo sabe que soy Rosa, de la segunda mano, de la segunda avenida. Candy, que siempre disfrutaba de una canción alegre, sintió un fuerte deseo de bailar. ¿Bailamos, madame? Pensé que nadie me lo pediría. Ella respondió con una chispa en sus ojos. Rápidamente el joven y el carpintero estaban bailando juntos la alegre melodía. Los pasos eran enérgicos. Candy parecía estar familiarizada con el nuevo estilo de baile. Thomas, quien fácilmente tenía 50 años, se cansó fácilmente. Apenas llegó al final de la canción. Los hombres aplaudieron a la pareja cuando finalmente terminaron de bailar y se inclinaron para agradecer la ovación. «Wow, señorita Candy, usted es una excelente bailarina», dijo el hombre abanicándose con su gorra. «Mi primo Archie es un gran bailarín», dijo Candy con los ojos brillantes de alegría. «Cada vez que nos vemos, me enseña los últimos pasos. Y como puedo ver, usted saca provecho de esas lecciones». Sonrió el hombre internamente, recordándose a sí mismo cómo era cuando era joven. «Bueno, mi amiga Patty dice que la gente aprende rápido cuando disfrutan de lo que están haciendo. Debo admitir que me encantan esas canciones». «A mí también me encantan las canciones de la señorita Fanny Brice», contestó el hombre con chispa. «Dicen que ella es una chica bastante normal, pero de todos modos me encantaría ver su show en Nueva York. Debe ser una experiencia increíble». «No crea una palabra de lo que este hombre dice, señorita Candy», se unió otro carpintero a la plática. «A Thomas no le interesa ver a la mujer Brice, pero moriría por ver a las otras chicas guapas con mucho gusto». «Apuesto a que él lo haría», replicó Candy, y todos los hombres rieron fuertemente ante el comentario. «Vamos a trabajar». Thompson reprendió a sus hombres. No contentó con la broma y luego se volvió hacia la joven y se dirigió a ella en un tono más suave. «Volviendo al negocio, madame, supongo que usted no está aquí solo para bailar». «Tiene usted razón, señor Thompson», respondió Candy, reprimiendo la sonrisa por el cambio repentino de tema. «Estoy aquí para hablar sobre la nueva ventana de la sala. Lo pensé mejor y creo que no sería buena idea tener esa ventana que dé al oeste. Creo que va a ser muy incómodo tener el sol brillando a la derecha de la señorita Pony, sobre todo cuando se sienta ahí por las tardes». Internamente, Candy agradeció que la conversación se fuera a terreno seguro y se enfocara en el proyecto de la construcción. La sola mención de Nueva York había activado todos sus pensamientos inquietantes sobre cierto caballero que vivía en esa ciudad. En el pasado, Candy había esperado con el paso del tiempo todas las inquietudes sobre Terrence Graham pasaran. Había esperado que un día solo pensaría en él como un recuerdo de su juventud. Cuando ese día llegara, sería capaz de encontrarse con él y Susana otra vez. Lo saludaría con una sonrisa serena, les daría la bienvenida como a unos viejos amigos. Una parte de ella había intentado sinceramente ver a Terry de esa manera. Sin embargo, la otra parte se resistía con todas sus fuerzas, manteniendo secretamente pequeños recuerdos de él. Una vez había tratado de quemar sus viejas cartas, pero perdió el valor tan pronto como la idea entró en su mente. En cambio, ella le había pedido a Albert que se las guardara junto con su viejo diario, que él aún tenía bajo su custodia. Sin embargo, contra toda razón, aún conservaba todos los recortes de periódicos con comentarios favorables hacia su trabajo. En especial, el primero que Annie le había enviado muchos años atrás. Otros de esos recuerdos era su pañuelo de seda. Sabía que no servía de mucho para su tranquilidad, pero de alguna manera agradecía su suerte por nunca tener la oportunidad de devolverlo a su dueño.
Ahora, mientras Candy hacía esfuerzos para concentrarse en las mejoras de la casa, su corazón no dejaba de latir con fuerza. ¿Qué debo pensar de ti ahora, Terry?, pensó en silencio. ¿Qué quieres decir con todas estas cartas? Desde la primera carta había llegado, más de 2 docenas más la habían seguido durante los últimos 4 meses. Candy no sabía cómo interpretar la naturaleza de esa nueva amistad a larga distancia. En sus cartas era casual y hasta juguetón. Muchas veces volvía a ser el mismo Terry de antes. Sin embargo, estaba claro para Candy que la brecha de 10 años todavía estaba flotando en el aire, entre los dos. Por el momento, ambos habían acordado tácitamente mantener su comunicación en un tono más ligero, sin mencionar nada del pasado. Candy tampoco sabía qué hacer sobre Susana. La joven sabía que era demasiado tarde para enviarle sus condolencias, pero se sentía culpable por nunca mencionar que lamentaba sinceramente que ella hubiese fallecido. A pesar de ese sentimiento, Candy no podía encontrar las palabras para expresar lo que quería, sobre todo cuando las cartas de Terry parecían irradiar una visión nueva de un prometedor futuro. Después de discutir sus nuevas ideas para la nueva ventana de la sala, Candy dejó a los trabajadores y siguió con sus tareas diarias. Todavía era temprano y así que la mayoría de los niños solo estaban tomando sus clases con la señorita Pony y con la hermana María. Solo un par de niños estaban enfermos, se mantenían en la cama. La joven primero los revisaba a ellos. Después de asegurarse que se estaban recuperando y de haberles dado su medicina correctamente, cambiaba su vestido por sus usuales pantalones y camisas de trabajo. Candy disfrutaba de su trabajo físico, por lo tanto no se quejaba de las tareas domésticas que tenía a su cargo, tales como ordeñar una vaca, lavar la ropa de los niños más pequeños o cuidado del huerto. Era durante esos momentos de intimidad que sus pensamientos corrían hacia diferentes lugares del mundo, donde sus queridos amigos se encontraban. Normalmente pensaba en el inquieto Albert, su última aventura empresarial en algún país lejano o en las coloridas palabras de Patty, describiéndole los progresos realizados por sus estudiantes de licenciatura de Oxford. Esta vez, sus pensamientos divagaron en el recuerdo de la última visita de Annie la semana anterior. Su amiga se había convertido en una real dama elegante y orgullosa madre del más tierno niño que Candy había conocido. Ella siempre disfrutaba de las visitas de Annie, no solo porque disfrutara de la compañía de Annie, sino porque también podía ver al pequeño Alistair. Esta vez no había sido la excepción. El niño era tan encantador y amoroso con ella que a Candy le faltaba tiempo para concentrar toda su atención en él. Candy, deja de hacer alboroto con Alistair y ven conmigo. Te he traído un montón de cosas que quiero que te pruebes. Annie había insistido en algún momento durante el segundo día de su estancia. La rubia estaba jugando a las escondidas con el pequeño Steer, con 4 niños más de su edad. Quitó la cortina de sus ojos. Cuando Candy vio la expresión decidida en el rostro de Annie, supo muy bien que no tenía otra opción. A regañadientes entregó el pañuelo al mayor de los varones del grupo y siguió a su amiga con suspiro de resignación. «Podríamos hacer eso mientras los niños toman su siesta, Annie», dijo Candy, que aún se resistía mientras caminaba hacia el interior de la casa. «Entonces tú vas a decir que tienes que hacer un centenar de cosas pendientes», dijo Annie con firmeza. «Así que vamos a hacer esto ahora». Candy se rió interiormente por la manera en que los roles a veces intercambiaban. Annie se volvió autoritaria y la rubia seguía a su amiga de la infancia con obediencia. Cuando las 2 jóvenes entraron a la habitación, los ojos de Candy se abrieron como platos al ver las prendas de vestir femenina que se extendieron por toda la habitación. «¿Traías toda esa ropa en tus maletas, Annie? ¿Cómo hiciste para meter todo esto en ellas?», preguntó. «Ya ves, tengo mis maneras. Estaba decidida a traerte toda la ropa que me fuera posible. De lo contrario, nunca encontraría el momento para actualizar tu guardarropa», dijo Annie orgullosa de sus habilidades. Durante unos minutos, las chicas se dedicaron a admirar las piezas de ropa en todos los tonos y colores de la temporada de otoño. Invierno. Candy no era inmune al efecto de los adornos y realmente la pasaba muy bien apreciando los vestidos, sombreros,
abrigos y zapatos que su amiga había elegido para ella. Sin embargo, de vez en cuando sus ojos se posaban en la ventana, mientras checaba a los niños que jugaban al aire libre. «Estos vestidos son un sueño, Annie. Gracias», dijo apreciando 3 vestidos de fiesta de diseño delicado. «Pero no creo que tenga muchas oportunidades de usarlos aquí». «Vamos, Candy, irás a nuestra fiesta de Acción de Gracias, ¿no? Además, tienes tus viajes a Boston y a Pittsburgh en noviembre. Espero que no pienses asistir con tus pantalones de mezclilla», respondió Annie en tono de broma, enseñándole a Candy una de las prendas que tenía en las manos. «Esos son viajes de negocios, Annie. Asisto a reuniones de negocios y a veces algunos almuerzos formales con los benefactores. Un vestido de noche, un sombrero y un abrigo no van bien con esos compromisos. Pero tienes que ir a Chicago al próximo mes a mi fiesta de té», añadió Annie casualmente, y entonces, con una mirada especial en los ojos que le dio a entender: «Hay algunos amigos nuevos que me gustaría que conocieras». Candy miró a Annie frunciendo el ceño con desconfianza. Sabía que ese tono de voz de Annie anunciaba su trabajo de casamentera. Annie, no otro hombre rico y rígido, por favor. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me interesa?», Candy amenazó. «Pero estoy segura que te gustará este», dijo Annie, aceptando abiertamente los verdaderos motivos de su invitación. «Él tiene una mente abierta y tiene muy buen corazón, sin mencionar que también es muy guapo». «Bien, entonces te doy mi permiso para que te cases con él si te gusta tanto», respondió casi con ironía. «Ya yo estoy casada, tonta», argumentó la joven morena, arrojándole una almohada directamente al rostro, impresionando a Candy. Esa fue la excusa perfecta para que la rubia comenzara una guerra de almohadas, en la que las jóvenes se dedicaron por un tiempo a reír. Desde su cocina, la señorita Pony podía escuchar con claridad y una vez más creyó que habían algunas cosas que en el tiempo puede cambiar. «Ya basta, Candy», gritó Annie, siendo siempre la primera en darse por vencida. «Cobarde», se quejó Candy mientras liberaba su cabeza de las prendas que Annie le había lanzado durante la lucha. De repente, una de las piezas le llamó la atención. «¿Qué diablos es esto, Annie?», preguntó mirando con curiosidad a la extraña pieza de ropa interior. «Eso es un corset, tonta». «¿Qué? Pensé que esas cosas eran parte del pasado. ¿No es la nueva tendencia a mostrar una especie más natural de figura?», Candy preguntó, teniendo un problema para reconocer ese nuevo tipo de corsé, con una especie de sujetador unido en la parte superior. «Bueno, no todas las mujeres son beneficiadas con una figura esbelta y ligera que puede encajar con la nueva tendencia. Hoy en día nuestras curvas deben ser más suaves. Acentuar las caderas y el pecho ya no parece estar de moda», explicó Annie sin notar la divertida expresión en el rostro de Candy. «¿Quieres decir que tenemos que vernos planas como los chicos?», preguntó Candy con incredulidad. «Bueno, yo no lo diría de esa manera. Es solo que ahora la figura debe ser más estilizada. Pero tú no debes preocuparte mucho por eso. Tu figura es fina sobre tus caderas. Tal vez lo único en que necesitas un poco de ayuda es con el pecho. Este corsé hará el turco». «Debes estar bromeando», dijo Candy riendo. «Cuando teníamos 15 años nos hacían llevar esos horribles viejos corsés para levantarnos enfrente. Yo sabía que no había mucho que levantar en ese entonces. Ahora que la madre naturaleza ha hecho cambios aquí, tengo que presionar el pecho para parecer que tengo 15. No puede ser. No puedo usar eso». «No seas terca. Tus perlas no se verán bien si tus pechos están demasiado grandes. La cadena se irá hacia los lados en lugar de colgar naturalmente en el centro». «No me importa. Yo me quedo con mis sujetadores regulares y mis camisolas. Gracias de todos modos por intentarlo. Y también gracias por la invitación a la fiesta de té, pero me temo que no voy a poder ir, Annie», Candy concluyó, tratando de no ser demasiado severa. «Eres imposible», dijo Annie haciendo pucheros mientras trataba de doblar la ropa y guardarla en los cajones de Candy. Sin embargo, antes de que pudiera articular una oposición más, sus ojos quedaron atrapados por un sobre acomodado encima de la pila de pañuelos en el interior del cajón. Por lo general, Annie hubiera ignorado discretamente la carta y hubiese continuado con su tarea. Pero un nombre brilló como un relámpago, atrapando su atención en el nivel más alto. La joven tomó el sobre, que todavía estaba cerrado. Era evidente que acababa de llegar con el resto del correo de esa mañana. La rubia,
que observaba los gestos de Annie, no le tomó mucho tiempo en darse cuenta de lo que había hecho su amiga para quedarse en silencio. Ella se reprendió a sí misma por haber dejado la carta en el cajón en lugar de haberla guardado en la caja donde generalmente guardaba sus cartas. ¿Cómo fui tan descuidada?, pensó. Sí, es una carta de Terry. Candy finalmente admitió después de un momento de silencio. Antes de que Annie pudiera hacer cualquier pregunta, la rubia bajó la mirada e hizo cuanto pudo para aparentar tranquilidad. Te escribió. Esa es una noticia enorme. Pero no te sorprendiste esta mañana que llegó el correo, dijo Annie casi pensando en voz alta, y luego la comprensión llegó a su cabeza. Esta no es la primera vez que te escribe una carta, ¿verdad? Bueno, no realmente, admitió Candy, tratando de ocuparse en colgar los vestidos. Bien, Annie exclamó para dirigir la idea. Él todavía está soltero, ¿verdad? Dios mío, Annie, no comiences a inventar ideas. El hombre acaba de perder a su novia, respondió la rubia, tratando de parecer lo más despreocupada posible. Por el amor de Dios, eso pasó hace casi 2 años, querida. Has sido muy mala conmigo, Candy. Ustedes dos han estado compartiendo correspondencia y no me dijiste absolutamente nada. Y pensar que yo estaba ocupando mi mente en encontrarte pretendientes en tu nombre. El pretendiente está parado justo en tu nariz y llamando a tu puerta. Al menos esta vez estoy segura de que este te gusta. Por favor, no vayas a comenzar a imaginar historias fantásticas en esa cabeza tuya, Annie. No hay nada de romance ahí. Candy negó frenéticamente, empezando a sonar molesta. Solo somos un par de viejos amigos tratando de ponerse al día con una carta de vez en cuando. Nada más. Candy recordó que había sido muy difícil convencer a Annie que su nueva relación con Terrence no tenía nada que ver con el romanticismo. O al menos había hecho todo posible para terminar con el tema por el momento. Ahora que pensaba en el incidente una vez más, se sentía un poco culpable por no confiar en Annie ni en nadie en ese tema. Candy suspiró de nuevo, dejando la leche en la cocina. Simplemente no podía expresar sus sentimientos por Terry con nadie. Tal vez estaba acostumbrada a guardar su corazón, sus sentimientos por él. Lo había hecho tantos años desde su rompimiento que se sentía torpe si lo hacía. Ahora el sol estaba en su punto más alto. E incluso cuando Candy parecía tan absorta en su tarea de recoger las zanahorias y las espinacas frescas de la huerta de la hermana María, su cabeza estaba llena de Terrence. Era mediados de octubre y su nueva obra era otro éxito de Broadway. No podía dejar de sentirse muy orgullosa de él. En su última carta, le había dicho que pronto estaría recorriendo el país otra vez, pensando en su inminente gira. Candy recordó que en una de sus cartas, mientras le narraba los detalles de sus numerosos viajes, él le había contado que había conocido a un ebanista en San Francisco. Le contó que el hombre era muy hábil, que había hecho varias piezas del mobiliario para la señora Baker. Esta historia le había llevado a Candy a confiarle que quería regalarle a la señorita Pony una nueva mecedora. Esperaba tenerla lista para Navidad. Candy sonrió recordando su entusiasmo cuando Terrence le respondió que durante su gira por la costa oeste había conseguido la mecedora para la señorita Pony, que le enviaría por correo especial justo a tiempo, antes de la Nochebuena. La joven sabía que la señorita Pony estaría encantada con el regalo, que se necesitaría un ejército para quitarla de su nueva silla, más porque sabía que el mismo Terry había hecho la compra. Candy poco sabía que su inocente plan iba a traerle una serie de acontecimientos inesperados antes de que el año terminara. Continuará.